pues recordaron un poquito de esta presentación, pero quise profundizar un poquito más en el tema, abordarlo eh, pues, desde otro lugar, platicar un poquito más en confianza de cómo redefinir la sexualidad en el consultorio médico, por qué es importante, qué hay que hacer y cómo aplicarlo en nuestro día a día como profesionales de la salud, para que seamos mejores y la atención a nuestros pacientes sea pues desde el mejor lugar y entendiendo, ¿no? Dando un mejor contexto a su salud, que es lo principal. Em, Haciendo esto, ¿no? O sea, desde que lo estaba armando para la jornada de hoy, para la sesión, pensaba que esta plática viene sí como de Ivana doctora, pero también Ivana paciente, porque creo que es importante por lo que he vivido y por lo que he estudiado y por lo que he pasado como estudiante, como interna, como pasante, como ya doctora, pero también de la parte en la que he sido paciente y no me he visto visibilizada eh, en esas historias clínicas o en el consultorio con mis doctores. Entonces, lo creo muy importante porque justamente nos ayuda a visibilizar y nos acerca más a diferentes contextos de nuestros pacientes. Entonces, por ahí, perfecto. Tenemos muchísimas limitantes en el acceso a la salud en pacientes no cis heteros, ¿no? Que va desde el estigma, desde la discriminación en la que se enfrentan desde que llegan, ¿no? O sea, con poli que abre la puerta, recepción, enfermería, son muchos lugares en donde podemos encontrar este estigma, esta discriminación. También veo mucha falta de capacitación del personal médico, poco a veces interés de capacitarse como médicos, eh, como clínica en su totalidad. Lo veo desde que llegas y te dan ese formulario, casi siempre de medio historia clínica, que llenes tus datos, algunos antecedentes y siempre nos encontramos en ese binarismo de pon tu género o a veces tu sexo, ¿no? Y nada más hay sexo femenino, masculino o la otra opción, género hombre, mujer. Y ya no, no nos dan otra opción para poder explicar todo lo que somos o la complejidad de lo que es la sexualidad, ¿no? Lo que nos atraviesa, lo que somos. Desde ahí como que ya nos encierran en esa casita. Y luego ya pasamos a consulta y vemos que esas preguntas sobre sexualidad enseguida nos encasillan porque los profesionales de la salud asumen que todas las personas son cis, que todas las personas son heteros y no nos sacan de ahí que obviamente la actividad sexual es heterosexual, ¿no? Entonces es difícil y veo reflejado, ¿no? Pero yo como paciente a veces es difícil, una vez que asumen eso, ser yo quien abre la puerta, pues no, no doctor, ¿no? Soy tal o tal o tal, y si yo siendo doctora, que a lo mejor lo pienso, pues no, no digo nada porque yo solita me puedo, me puedo auto ir a sacar los laboratorios, pedirme, hacerme mi receta y sé qué riesgos tengo, pero me imagino que habrá muchas otras personas que, pues sí, por miedo o por incomodidad, no se abran a, a decir, oiga, no, soy, no soy heterosexual, no soy cis. Entonces, en inmediato se vuelve un espacio incómodo, inseguro, de poca confianza, en donde realmente necesitamos que los pacientes se muestren vulnerables con nosotros, en donde podamos ayudarles, darles las herramientas que ellos necesitan. Entonces, justamente, ¿no? Hay una falta de espacios seguros para que nuestros pacientes se sientan cómodos de hablar de su identidad o de sus identidades sexuales y de las prácticas sexuales que pudieran llevar o que conllevan ciertos riesgos, ¿no? Y creo que también es muy importante, y yo sé, así justamente va a salir un lado sexológico, pero que la sexualidad nos atraviesa de múltiples maneras, ¿no? No solo es lo biológico reproductivo en fertilidad o infecciones de transmisión sexual, sino que es algo que lo llevamos pues, en todo lo que hacemos, ¿no? Somos seres sexuales. El humano es inherentemente sexual, entonces sí nos atraviesan muchas cosas, nos atraviesa en la creatividad, nos atraviesa en cómo nos relacionamos, nos atraviesa en cómo nos expresamos. Entonces, definitivamente creo que es importantísimo reconstruir nuestra, nuestro acercamiento a la sexualidad, ¿no? Dejarle de tener miedo. Yo sé que muchos doctores, por ejemplo, evitan hablar de lo sexológico o de lo sexual,
sabiendo que tienen mucha relación con otras esferas, ¿no? O sea, la esfera de la salud comprende muchas otras, la física, la mental, la sexual, y cada una están, sí son independientes, pero al final van repercutiendo en las otras. Y veo mucho que no hablan de eso, aún sabiendo que el medicamento que van a recetar va a impactar en lo sexual, y eso luego se vuelve un efecto dominó interesante en donde, pues, no, o sea, ya tengo yo esta disfunción sexual porque estoy tomando a lo mejor un antidepresivo, pero pues como nadie me dijo nada, yo pienso que yo algo tengo, algo me está pasando mal, me genera ansiedad, entonces ya tengo todo un cuadro de ansiedad, y entonces empieza justamente este efecto dominó en donde puede repercutir hasta en la salud física. Y tal vez eso hubiera cambiado si mi profesional de la salud me hubiera dicho, oye, te voy a dar este medicamento, puedes pasar esto, me avisas si pasa, que a lo mejor se soluciona con el cambio de medicamento, o cambio de dosis, o al pasar algunas semanas mejora esto, ¿no? Entonces, justamente algo tan sencillo, algo que nos atraviesa tan profundamente y no lo hablamos. Entonces, creo que sí es la responsabilidad de los profesionales de la salud hablarlo, porque pues somos nosotros quienes llevamos esa batuta, quienes tenemos más conocimiento y que nos pueden orientar a, a los pacientes. Y sí, ya enfocándonos a lo mejor en lo más biológico, reproductivo, salud sexual, fisiología, etcétera, pues obviamente hablar de sexología o de salud sexual nos permite identificar mejor los riesgos que algunas prácticas sexuales conllevan. Eh, Sabemos, ¿no? La ciencia en la carrera nos hablan que hay diferentes prácticas tienen diferentes niveles de riesgo. Entonces, aún sabiendo esto, evitamos completamente hablarlo y no damos la asesoría integral a aquellos quienes lo necesitan. Entonces, esto obviamente nos va a ayudar a que ofrezcamos una atención médica mucho más adecuada y efectiva, además de personalizada. Obviamente no todas las personas tienen la misma actividad sexual, no todas las personas tienen los mismos riesgos, y esto también lo podemos llevar desde lo individual, ¿no? Que sería como en esa consulta uno a uno, y a lo mejor si yo me estoy dando cuenta que la mayoría de mis pacientes o la zona geográfica en la que estoy hay más riesgo para ciertas cosas, pues puedo planear campañas de detección, de prevención, a lo mejor organizar alguna plática, ¿no? Como estas, y ayudar a que haya mejor educación sexual, o hasta vacunación allá a la población o a la comunidad. Y les pongo el ejemplo porque justo en el 2023, hace un añito, salió este estudio de Torres Cruz, en donde se demuestra que la prevalencia en la Ciudad de México del virus del papiloma humano en personas que viven con VIH y tienen pene es del 93.1. Es decir, es altísima. Y además de esto, de ese 93.1, el 72.2 tienen cepas de alto riesgo. Entonces, evidentemente hay una falla en prevención, una falla en el acercamiento en los servicios de salud para hablar, para educar, para hacer hasta campañas de vacunación, de detección, de ofrecer justamente diagnóstico, tratamiento, ¿no? Ese acercamiento es lo que falta, y muchas veces es por el tabú de hablar de sexo, el tabú de preguntarle a mis pacientes cómo les puedo ayudar. Y es abrir un poquito más esa conversación. Ahora, creo que la pregunta a veces es como, bueno, lo digo muy fácil, pero ¿cómo le hacemos? Lo primero, creo yo, es, les pongo ahí, ampliar, reconceptualizar, incluir, ampliar nuestra definición de qué es actividad sexual, ¿no? Les decía, por lo general, cuando vamos al doctor o al servicio de salud, pues nuestra actividad sexual se reduce en penetración vaginal, pene vagina, ¿no? Y fuera de eso, nadie más pregunta, nadie se atreve a preguntar acerca de otras prácticas sexuales, sexo oral, sexo anal, penetración digital, ni pensar en juguetes sexuales, ¿no? Y he ahí nuestro error, porque ahí podríamos identificar muy bien y podríamos hasta intervenir, ¿no? Ah, usas juguetes sexuales, los lavas, si lo usas con múltiples personas, le pones condón o lo lavas cada vez que lo vas a cambiar de persona. Asumimos directamente que es heterosexual esa actividad sexual. Y reitero, si yo como paciente, ¿no? Nadie me está preguntando, pues a lo mejor no es importante, o a lo mejor por incomodidad, o porque sí, normalmente nadie habla de sexo, pues no le voy a decir al médico que yo tengo otro tipo de actividad sexual que pudieran ponerme en cierto riesgo, ¿no? Igual reconceptualizar
no solamente qué es sexualidad, qué es actividad sexual, sino también cuándo inicia la vida sexual. Creo que en las jornadas también les contaba que a veces es incómodo, ¿no? Yo como sexóloga, cuando cambié de servicio de ginecología, yo me preguntaba, ¿no? Inicio de vida sexual, y yo, bueno, ¿cómo vamos a definir inicio de vida sexual? No, pues penetración vaginal, y yo, está reduciendo mi vida sexual, ¿no? O sea, como que al final del día, ¿cómo podemos pensar eso? Porque a lo mejor mis riesgos empiezan desde otro momento. Igual, ¿no? El número de parejas sexuales, bueno, ¿cómo vamos a definir pareja sexual? No, pues solo personas, en mi caso, ¿no? Personas con pene en donde haya habido penetración. Lo mismo, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, uno, qué aburrido, y dos, qué manera de completamente eliminar otra parte de mis riesgos, pensando en lo biológico, ¿no? En lo fisiológico, en lo reproductivo, en lo que fuera, como completamente eliminando una parte de mí en donde pudiera, a lo mejor en servicio médico, intervenir. A lo mejor yo tengo la ventaja, reitero, de ser parte del personal médico y yo hacer mi investigación y yo pedirme los laboratorios y yo hacer lo que quiera, pero cuántas personas por miedo, justamente para evitar el estigma o las caras o las preguntas incómodas, no, no le preguntan a sus médicos, ¿cómo defines tu inicio de vida sexual, no? Y justamente eso, al final el reconceptualizar y el ampliar nos permite incluir prácticas sexuales en nuestra historia y evaluar mejor ah, al contexto de nuestros pacientes, ver en dónde o a quién sí podemos hacer ciertas intervenciones o prevención o tratamientos, quién sí le hago todo el panel o a quién a lo mejor no vale la pena, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, ampliar, reconceptualizar para poder incluir y evaluar mejor. Ahora, abordar la sexualidad suele ser complejo, casi nadie por lo menos que yo recuerdo en la carrera, a lo mejor ahorita ya es diferente, nadie nos enseñó cómo abordar la sexualidad. Por lo general nos limitamos a inicio de vida sexual, el número de parejas sexuales y de pronto usas qué método anticonceptivo usas, ¿no? Ese era como nuestro abordaje a la sexualidad. Pero reitero, casi siempre se pregunta ya asumiendo una vida sexual heterosexual. Entonces, primero que nada, no asumir, no, no asumir nada, no asumir que es cis, no asumir que es heterosexual, no, no asumir que sus prácticas son las tradicionales. Entonces, hacemos preguntas abiertas por lo general. Empezamos preguntando también que si se sienten cómodos de compartir con nosotros algunas de sus prácticas sexuales, que lo estamos haciendo obviamente para identificar riesgos y poder manejar o darle un mejor abordaje, ¿no? Que viene de ahí, de ese interés por su salud. Podemos preguntar, en lugar de decir si tiene novia o novio, inmediatamente al asumir esa heterosexualidad, pues que si tiene parejas sexuales. Noten que estoy hablando en plural, ¿no? Tampoco vamos a hablar ni de monogamia ni de pureza aquí, sino que si hay alguna pareja sexual o algunas parejas sexuales. Y ya de ahí podemos explorar prácticas sexuales específicas. Obviamente siempre lo tenemos que hacer de esa manera respetuosa, sin juicios, permitiendo que sean los pacientes quienes nos lo compartan, que nos compartan hasta donde ellos se sienten cómodos, ¿no? No, nunca vamos a obligar a que si no nos quieren contar en la primera sesión, pues no pasa nada, en algún momento se podrá desarrollar esa confianza y bajo el entendimiento que viene del lado de me preocupa su salud y quiero abordarla lo mejor que yo pueda. Explicarle que es para una evaluación de los riesgos, de tamizaje. Hay prácticas sexuales, a veces te va a salir un lado sexológico, que sí lo podemos pensar a veces nada más si utilizan preservativo, ¿no? Pero hay prácticas sexuales, por ejemplo, a veces pensando los pacientes que practican BDSM, el BDSM es bondage, la D es disciplina, dominación, S de sumisión, sadismo y la M de masoquismo, en donde en estos intercambios de poder hay veces que hay prácticas que incluyen, por ejemplo, cuchillos o agujas o intercambio de fluidos, llámese eh, expresiones, pipí, popó, vómito, flemas, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que pudiéramos hacer un mejor tamizaje, abordar, ver si, bueno, estás usando agujas, estas agujas, de dónde las sacas, cómo las tiras, solo las usas con una persona, hay intercambio de estas agujas, poder hacer esa intervención en donde podamos
darle recursos, o si yo no tengo idea, bueno, referir al servicio de sexología o a quien yo crea pertinente, ¿no? Obviamente sin hacer ese juicio y siempre siendo muy respetuosos si es que están confiando en nosotros. No sé si, ¿no? O sea, pensemos fuera de la caja y no solo pensemos, bueno, en prácticas no heterosexuales, sino también en cosas a lo mejor un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar. Y la otra es evitar etiquetas innecesarias. Ahí, no porque yo esté acostumbrada a que esto lo pongo en esta caja, quiere decir que todos van a asumir que, que este color va en esta caja, ¿no? Entonces, permitir que sean ellos, los pacientes, quienes se definan, ¿no? Que usen sus propias palabras, sus propias descripciones y respetar exactamente eso, porque no saben con cuántas personas me he topado que me dicen, es que mi psiquiatra, mi endocrino, mi psicólogo, todos, o sea, todos los servicios médicos por los que ha pasado, le dicen, es que tú no eres eso, tú eres eso. Digo yo, ¿quién somos nosotros para decir quién es qué, ¿no? Entonces, permitir, ¿no? ¿Quién se va a conocer más? Es ellos mismos. Entonces, permitirles que usen sus propias palabras y sus descripciones y no ser nosotros quienes cuestionan o les señalan. Ahora, ¿qué podemos hacer para demostrar que, bueno, estamos cambiando estas definiciones de la sexualidad? Reitero, la sexualidad nos atraviesa en muchos lugares, no solo cuando preguntamos si hay actividad sexual o si usan métodos anticonceptivos o si son heteres o son lesbianas o son gays, sino de verdad nos atraviesan en otros lugares y es ahí donde podemos también demostrar que estamos implementando nuevas cosas. Creo muy importante que se genere un entorno seguro y eso lo podemos hacer de maneras muy chiquitas, ¿no? O sea, creo que lo que está aquí a veces parece algo muy chiquito, que voy a cambiar mi formulario de admisión y voy a poner lo biológico y también voy a poner lo cultural, entonces voy a preguntar sexo y voy a preguntar género, y esto ya lo he visto en algunos consultorios por ahí y estoy muy contenta, en donde me permiten poner un poquito de lo complejo que es mi vida, ¿no? Lo biológico, pero también lo cultural, pero también todo lo que me comprende. Y, y si yo sonrío cuando veo eso, me imagino que habrá muchos otros por ahí que también se emocionen. También agregar, ¿no? La categoría de pronombres y otras categorías no normativas. Habrá cosas que no puedan incluir, ¿no? Evidentemente, a lo mejor yo como sexóloga sí hay unas categorías no normativas en lo sexoafectivo, obviamente en nuestra orientación sexual, en cómo nos relacionamos, poliamor, relaciones abiertas, etcétera, pero también podemos hacerlo de manera más evidente desde que entren, tener carteles, banderas, tener políticas contra la discriminación. Mi sueño es que en la sala de espera solo haya, ¿no? Libros de autores LGBT para que sea todavía más obvio que así es un espacio seguro y que tengan además algo con que entretenerse que resuene un poquito más con la comunidad. Y creo de lo más importante que está aquí, pues capacitar al personal continuamente. Y cuando hablo de personal, hablo de todo el personal, ¿no? O sea, mantenimiento, recepción, enfermería. Esto obviamente si estamos hablando de que trabajo en una clínica, ¿no? O en un lugar un poquito más grande, hasta físicamente, ¿no? Pensar que cuando esté dando la vuelta a la esquina, mi paciente sepa que este es un lugar seguro, donde la persona que le abra la puerta del edificio le va a respetar, en recepción va a ser igual, en todo, o sea, todos en ese consultorio le van a hacer sentir eh, esa seguridad, esa confianza. Entonces sí creo importante capacitar a todo el personal para que no haya en ningún momento ese sentimiento hacia el paciente, ¿no? De alguna discriminación o juicio. ¿Qué más puedo hacer? Creo importantísimo predicar con el ejemplo, ¿no? Que va desde cómo le hago entender a mi paciente que va a ser aquí respetado y va a ser escuchado y voy a validar sus identidades. Pues lo primero que puedo hacer es, hola, soy Ivana, o bueno, casi siempre empiezo, hola, soy la doctora Ivana, me puedes decir doctora Ivana o Ivana, mis pronombres son ella y por favor no me hables de usted, ¿no? Entonces ya en esa presentación yo le estoy dejando claro que así como yo espero que validen lo que yo estoy presentando, de igual manera mi paciente puede esperar esa reciprocidad en donde mi identidad es válida al igual que la de ellos. Entonces es importante predicar con el ejemplo. Entonces cuando yo
incluyo todo esto, su presentación, el nombre que prefiero, mis pronombres, etcétera, se sienten un poquito más en confianza, con la seguridad de abrirse con nosotros, por lo menos en cuanto a su nombre, sus pronombres. Reitero, en preguntas abiertas, no asumimos identidades. Bueno, ya me presenté. ¿Quieres compartirme tu nombre eh, preferido, no? Y también a veces es como, bueno, me llamo Natalia. Bueno, pero me gusta que me digan Nati, Nat, o sus derivaciones. Entonces también tratar justamente de hablarles por el nombre o el apodo que prefieran, si nos sentimos cómodos también nosotros, y seguirá, ¿no? Es como este efecto donde si yo hablo, pues la otra persona también me va a empezar a compartir un poquito más de su identidad. Reitero, no asumir identidades por cómo se dicen, se presentan, etcétera. Y escuchar activamente, ¿no? Evitar interrupciones, mostrar ese interés genuino, que al final esa parte de tu identidad sexual o esa parte que nos están mostrando, pues es relevante para su salud, ¿no? Pues salud mental, salud sexual, salud física, salud la que ustedes quieran. Y esto evidentemente refleja que en este espacio son respetados y son escuchados. Ahora, todo esto obviamente se va a reflejar en que yo voy a hacer una evaluación de las necesidades médicas y psicológicas de los pacientes. Entonces, sí estoy haciendo un tamizaje de ITS, ¿no? Y esto a lo mejor aplica más para médicos generales o ginecología o urología, ¿no? Donde puedo hacer un tamizaje de ITS y hacer esta evaluación por medio de una exploración de la vida sexual. También me va a permitir, ¿no? Si necesito hacerle, bueno, ya le hice la prueba de diagnóstico, necesito a lo mejor campañas de vacunación o prevención muy individualizadas en este paciente, pero también darles ese apoyo adicional, ¿no? A lo mejor mi paciente viene y se siente tan en confianza que me dice que necesita a lo mejor otros servicios o que quiere iniciar su terapia de reemplazo hormonal. Obviamente aquí entra mi sabiduría o mi autoconocimiento de saber en dónde están mis limitantes, ¿no? Bueno, mi paciente a lo mejor se rompió el pie, pues no le voy a poder atender yo. Entonces lo puedo referir a otros servicios médicos. Si necesita a lo mejor ese acompañamiento sexológico, en donde yo pues no tengo idea de lo que me está hablando a nivel sexual y veo que necesita a lo mejor un poquito más de orientación, por supuesto que lo voy a referir. Veo que tiene ahí un tema de ansiedad o cuadro depresivo, lo mando a servicio de psicología, lo que vayan necesitando, ¿no? O sea, el permitir o hacer estas cositas permite más confianza entre nosotros y pacientes, y esto me va a hacer que justamente no solo yo tenga un mejor abordaje, sino que yo también pueda conocer mis limitantes y referir a servicios pertinentes. Ahora, ya hicimos todo esto, pero creo que siempre podemos dar así un cierre más, es uno de estos extras que les pongo. Creo importantísimo fomentar la educación y darles, ¿no? Recursos necesarios que pueden ser, de verdad hay veces que un TikTok, ¿no? Que les puede sacar de la duda, idealmente pues, bibliografía bien sustentada. A veces sí es tedioso para leer médicos, es tedioso, ¿no? De pronto aventarse los artículos o libros, pero pues por eso les digo, o sea, tratar de hacerlo de lo más didáctico, un folleto, pedir a lo mejor entre especialistas, oye, tú tendrás algo de información bien digerida sobre esto que mi paciente lo necesita. Ah, bueno, sí, yo lo tengo y justamente hasta crear esta red entre especialistas tiene eso de valioso. Referir a redes de apoyo, las que sean necesarias, ¿no? Si mi paciente vive con VIH, pues a lo mejor puedo referirle a ciertos grupos de apoyo, redes de apoyo de la comunidad LGBT, etcétera. Eh, Pongo ahí consulta abierta porque por lo general no, no veo mucho, o sea, les digo yo, vamos a vernos en 3 meses, hay veces que de verdad se aguantan 3 meses y la duda la tienen ahí por 3 meses y es como, bueno, si es algo así no urgente o no que yo te tenga que ver físicamente o valorar algo así, pues obviamente tenemos el WhatsApp o otros medios en donde me puedes estar preguntando, o si es necesario, ¿no? Ay, me caí, me rompí el pie, bueno, pues nos podemos ver, obviamente no te tienes que esperar 3 meses, o pasé, había una campaña y me hicieron la prueba de VIH y salí positivo,
¿qué hago? Ah, bueno, vente, vamos a consulta, que no se esperen, que sepan que no se tienen que esperar 3 meses para volver a nuestro servicio. Y obviamente ajustar el plan según la evolución de la salud de nuestros pacientes, ¿no? O sea, hacer esos ajustes dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo, que vayan cambiando, de laboratorios, de ese interno, si nos habló al mes que nos habíamos visto y la prueba de embarazo dio positiva, bueno, entonces vamos ajustando ese plan, ¿no? Ser flexibles también. Y en conclusión de todo lo que acabamos de hablar o de lo que yo acabo de comentarles, pues creo que tiene la gran ventaja de ser un enfoque accionable. De todo lo que hablamos, seguramente habrá por lo menos una cosa que puedan accionar. A lo mejor hoy ya es muy tarde, pero para mañana mismo, la primera hora, puedan accionar, cambiar. Oye, no había pensado en el formulario, yo también solo tengo, pues, no sé, género hombre, mujer, y podría yo incluir otras cosas, sexo, nada más puse femenino, masculino, y pudiera incluir intersexo también. Entonces, son cositas que podemos hacer, pueden ir añadiéndose poquito a poco, no he capacitado a mi personal, cómo le hago, etcétera, ¿no? Esto definitivamente, y lo creo fervientemente porque lo he visto, mejora la calidad de atención con nuestros pacientes, y esto hace que todo lo que viene abajo, pues, sea como ese efecto dominó, porque hago un mejor tamizaje, puedo ayudar a prevenir. Si ya detecté una enfermedad, puedo darle un tratamiento, puedo darle el seguimiento. Esto obviamente hace que mi relación médico-paciente pues sea 1000 veces mejor, porque obviamente hay confianza, se permiten esa vulnerabilidad, me pueden preguntar, soy esa persona a la que soy esa persona a la que le van a contar, sabiendo que lo que, lo que voy a accionar es para su salud, para su vida. Entonces, justamente, ¿no? Además, de las cosas más padres, creo yo, es que mi consulta va a reflejar la diversidad y complejidad de las experiencias humanas. La sexualidad es demasiado loca y diversa y me trae de todo, y el hecho de que mi consulta también pueda reflejar esa complejidad, bastante enriquecedor, tanto para mí como profesional de la salud, pero también para mis pacientes. Y sobre todo, pues va a impulsar la salud y el bienestar integral de mis pacientes en su totalidad, ¿no? O sea, creo que esto también iba dirigido para que visibilicemos más las vivencias LGBT, pero creo que todo esto también es aplicable con mis pacientes mujeres, ¿no? O sea, la realidad es que esto lo puedo aplicar hasta con mi abuelita, y le puedo hacer mejor tamizaje, puedo entender mejor su contexto y acercarme más. Listo, quiero agradecerles mucho por su tiempo, por escucharme activamente.